El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches, les damos hoy la bienvenida a lo que es este nuevo espacio que se gesta desde Aupan Televisión, precisamente unos especiales que giran en torno a la educación sobre los acuerdos de la paz. Hoy tenemos unos invitados muy especiales acá en el estudio de Aupan. Doña Mariela, primero vamos con las damas. Doña Mariela Bolívar, bienvenida a este espacio que hoy se gesta en la televisión de los andinos, precisamente para hablar sobre estos acuerdos. Buenas noches, gracias Daniel por invitarnos, muy contentos de estar acá. Esperamos que los programas sean unos programas informativos que les sirvan a la comunidad para cerciorarse de cómo está el país en este momento y cuál es el reto que nos espera. Bueno, también nos acompaña don Nolasco Gómez, también que hace parte de este colectivo de Conciudadanía en el municipio de Andes. Don Nolasco, bienvenido y bueno, una invitación, saludo cordial. Por aceptarnos esta propuesta de posibilitarle a los andinos de que abran sus mentes un poquito frente a qué fue lo que concretamente se firmó en La Habana, estos acuerdos y en qué pueden repercutir en un futuro en nuestro país y sobre todo en ese proceso de reconciliación que en tanto requerimos los colombianos. Bueno, en este momento los invito a ustedes y a las personas que nos están viendo a través de la televisión de los andinos para que veamos este video que nos va a contar un poco el contexto en el que se dan todos estos acuerdos en La Habana. ¿Y tú, sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Bueno, continuamos acá en los especiales por la paz que realiza Aupan Televisión. Bueno, compañeros, bienvenidos nuevamente porque retomamos después de este corto video y bueno, contémosle de pronto, don Nolasco, cómo llegamos a estos acuerdos después de estos más de 50 años de conflicto armado en Colombia. A ver, Daniel, sí, hay que ubicar a nuestra comunidad en el contexto histórico del conflicto armado en el país, donde desde el siglo XVIII, por las confrontaciones entre los movimientos políticos de su época, liberales y conservadores, llegamos al siglo XIX en el 48, cuando la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que hace una confrontación. Entonces, las últimas 6 generaciones, doña Mariela, podemos decir de que no han conocido la paz. Entonces, desde ahí empezamos, luego aparecen movimientos guerrilleros, precisamente por la incapacidad del Estado de atender la demanda del campo. Es allí donde se generan esos primeros movimientos revolucionarios, pero a la vez es allí el reclamo de estos campesinos que le exigen al gobierno mayor atención. Pero es allí donde también se han puesto los mayores muertos, es allí donde los campesinos han sido desplazados de sus tierras y se hace necesario que el país vuelva sus ojos al campo y volvamos entonces nuevamente a recuperar, a hacer digno el campo para los campesinos colombianos.
Daniel, es que lo dijo ya don Nolasco, el conflicto que estamos viviendo tuvo sus orígenes en un principio en los partidos tradicionales, los partidos políticos tradicionales, pero luego se volcó al campo, porque el campo ha sido el gran damnificado de este conflicto. Y también se hace un llamado a la reconciliación con el acuerdo final de estos diálogos en La Habana. Precisamente, Andes, al menos en lo que a mí me ha tocado de la vida, no es un municipio que tenga muy marcado el conflicto en esta localidad, ¿cierto? Pero hay otros lugares del país que sin duda las guerrillas se convierten en el único estado que está cerca de ellos. A ustedes, precisamente, ¿cómo les ha tocado vivir estos años de conflicto, doña María? A ver, Daniel, yo pienso que nosotros hemos estado un poquito involucrados en el conflicto, pero no tanto, alejados, tú ya lo dijiste, y eso tal vez hace que seamos indiferentes ante la gran problemática que tiene el país. Y mucha gente que conversa con uno le dice, ay, pero es que a nosotros no nos ha tocado nada, nosotros no sabemos nada de eso, pero es que es Colombia y nosotros los colombianos estamos obligados a hacer país, a construir patria, y la tenemos que construir entre todos con una sola palabrita que se llama reconciliación. A ver, Daniel y doña Mariela, sí, es bien cierto lo que usted dice. Si en nuestro territorio no hemos sido muy afectados por la violencia en forma directa, sí tenemos casos, pues, porque nosotros hemos sido lo que es Santa Inés, Santa Rita, Taparto, Quebrada Rida, de ese corredor donde pasaban estos movimientos alzados en armas. Luego vinieron los grupos de paramilitares que sí tuvieron asiento en nuestro territorio y extorsionaron a gran cantidad de los dueños de predios y comerciantes del sector. También tuvimos un buen número de secuestrados que vivieron el secuestro de la guerra, que a raíz de eso alguno de los secuestrados expresaba que él quisiera que ningún otro colombiano, y por eso él decía que solamente ese objetivo a él le llenaba, que ningún otro colombiano volviera a sentir lo que es el horror del secuestro. De tal forma de que en ese sentido nosotros podemos hacer un llamado, y doña Mariela decía un término muy especial, es decir, la gente, nuestra gente, por no haber tenido esas vivencias, de pronto están apáticos, un poco inseguros, y enseguida la desinformación que han recibido. No, amigos andinos, tenemos que ilustrarnos, aprovechar estos espacios para abrir nuestras mentes y mirar una posibilidad de reconciliación histórica para el país, porque de lo contrario no podemos seguir viviendo los horrores de la guerra. Esas huellas, esas heridas que ha dejado en muchas familias colombianas, tenemos entonces que propiciar estos espacios, Daniel, para que el pueblo colombiano se reconcilie. De pronto, esta Cámara hablábamos con doña Mariela, la reconciliación no es el perdón, borrón y cuenta nueva, no, es el poder mirar en el otro la diferencia que hay y entendernos como ciudadanos y aceptar las propuestas que el otro nos puede plantear y retomar de ellas lo que nos pueda servir, y sobre todo para reconciliarnos en el país con los diferentes sectores que hacemos, sobre todo reconciliarnos con el campo. Mira, Daniel, y es que también tenemos que mirar que en cada integrante de un grupo armado hay una razón para estar allí. Es que la gente no llegó allá gratuitamente, llegó porque tenía un motivo, porque tenía una causa, y nosotros los colombianos tenemos que entender que no solamente somos víctimas los de acá, los del lado de allá también son víctimas, y entonces ese término reconciliación lo tenemos que aclarar también, porque no es olvidar, es que jamás olvidaremos lo que ha pasado, pero sí es entender que somos colombianos todos, que vivimos bajo una misma patria que es Colombia y que desde allí tiene que partir. Precisamente muchas personas han pretendido o piensan mejor que los grupos armados en los últimos años perdieron ese rumbo, que era un ideal, una ideología a la cual seguían, y que durante los últimos años se dedicaron solamente ya a temas delincuenciales que van relacionados con el tráfico de drogas. Ahí ese punto también es importante mencionarlo, porque aunque bien esa actividad económica la utilizan para lucrarse y pues, sostener una guerra con el Estado,
también es importante mencionar que muchas personas estaban ahí todavía confiando en obtener unos beneficios, al menos una igualdad entre los ciudadanos que habitamos este país. Sí, ahí Daniel es otra parte de la mancha negra de la historia de la violencia en nuestro país, como en un inicio, concretamente este grupo La FARC nace y donde Manuel Marulanda Vélez como campesino le hace un reclamo al Estado, inician ese proceso, incluso tenía mucho admirador en el país. A través de la historia ellos vienen perdiendo como esos verdaderos ideales, porque aquí se da el enfrentamiento entre el Estado y un grupo guerrillero que también quiere llegar al poder, porque han avisorado en los políticos tradicionales no la forma más adecuada de dirigir el país. Entonces ellos quieren también es el poder. En última instancia, la FARC lo que pretendía era el poder y se polarizaron esas dos fuerzas. Estado y guerrilla no alcanzan ninguno de los dos, no hay vencidos en este momento, y como no hay vencidos, no podemos pretender entonces que la FARC haya posibilitado o hagan una dejación de armas y simplemente se vayan a pagar cárcel. Ahí hay que mirar ese punto de vista. El otro elemento importante que lo decía Daniel con respecto al narcotráfico es que en la historia también aparecen unos grupos, unos carteles del narcotráfico que también generan una gran violencia en nuestro país, que se fusionan y se convierten entonces en derramadores de sangre, y allí empieza a jugar los movimientos de izquierda, estos movimientos basados en armas, un gran papel, porque ven en ese proceso de cuidar plantaciones, de solicitarles el pago a quienes cultivan o a quienes trafican, unos dineros para, como tú lo decías Daniel, para ellos sostener esa guerra con el Estado. Entonces ahí empiezan a perder un poco sus ideales políticos, pero indiscutiblemente pues ellos para mantener sus unidades requerían de unos recursos económicos, porque antes lo conseguían con la extorsión, con el secuestro, en fin, con una serie de actividades ilícitas desde cualquier punto de vista. Y la guerra no es económica, de hecho sale muy costoso, lo vamos a ver ahorita más adelante también en algunas cifras que dan cuenta del costo real de un combate y de la guerra como tal. ¿Cuánto dinero del presupuesto del país se destina anualmente para la guerra? Es más del 50% del presupuesto. El presupuesto de educación no alcanza a ser el 10% del presupuesto de la guerra. Daniel, es que mira que las FARC encontraron un terreno abonado en el campo colombiano. ¿Por qué? Ellos necesitaban dinero para financiar la guerra, ya lo dijiste. La guerra es costosa para las FARC y para el Estado, para todos. Entonces encontraron un campo abonado, que eran unos campesinos que tenían tierras, no tenían recursos para cultivarlas, pues ahí llegó entonces el cultivo de la coca, donde se incrementó el cultivo de las drogas ilícitas, que es uno de los puntos que se trataron también en La Habana. Y es un momento de hacer una pausa para conocer en cifras cuántas víctimas ha dejado este conflicto armado en Colombia.
Bueno, volvemos a este espacio que se ha brindado desde AUPAN para conocer los acuerdos de La Habana. Vamos a dejar de una vez claro que nosotros no le vamos a decir a los televidentes vote sí o vote no, simplemente vamos a exponer o a tratar de hacer de una manera más pedagógica, ustedes que dominan precisamente esta área, estos acuerdos, acuerdos a los que se ha llegado en La Habana después de 4 años de diálogo con la guerrilla de las FARC. Esta semana, lo decía Frank Vanegas, el firmar los acuerdos o votar el sí en el referendo no es una paz total en Colombia, es simplemente evitar muchos muertos, muchos desaparecidos, muchos desplazados, en fin, y muchos costos económicos también para el país. ¿Ustedes qué opinan de esta afirmación que hace este compañero de nosotros? Daniel, antes de empezar el tema en sí, porque no hemos siquiera arrancado con el tema, quisiéramos aclararle a los andinos y a las andinas que el voto que nos espera el 2 de octubre es un voto decisorio, no es un voto para elegir a nadie, que es lo que estamos enseñados a hacer. Los colombianos vamos a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, presidentes, concejales, diputados. Esta vez vamos a ir a tomar una decisión por el pueblo colombiano. Es un voto decisorio, es un voto que tiene que ir desde mi interior, desde mi conocimiento. Por eso estos programas, porque queremos decirle a la gente, no podemos votar sí o votar no porque me dijo el culano o el perano, sino porque yo estoy convencida que él sí le conviene o que no le conviene a Colombia. Entonces es una decisión que vamos a tomar los colombianos. A ver, Daniel, frente a la pregunta que hacías a la afirmación que ha hecho Fran, es bien cierto, pero es el inicio de un proceso de reconciliación entre los colombianos. Los colombianos tenemos que cambiar la cultura del odio, del rencor, por una cultura del amor, la cultura de la reconciliación, la cultura de la paz. ¿Por qué Colombia, con las bellezas naturales que tiene, con las riquezas naturales que tiene, por qué no podemos pensar que en un tiempo no muy lejano todos los colombianos, estos en términos generales 50 millones de habitantes, podamos vivir en paz, sin estar viendo las páginas en los periódicos, en la televisión, donde a diario estamos viendo muertes? Lógico, podemos ver en televisión los borrachos al volante han producido más muertes que la guerra, si vemos en ese caso. Si hablamos de la salud, otro tanto. En fin, habría muchos temas en este sentido que hablar, pero sí requerimos que el pueblo, andinos, hay que pensar, y bien lo decía doña Mariela, el voto en Colombia tiene dos connotaciones importantes, la de elegir los representantes a corporaciones públicas o la de tomar decisiones. El 2 de octubre el pueblo colombiano ha de tomar una gran decisión, y es salir a votar masivamente y tomen la decisión. Estamos tratando de informarlos, de hacerles pedagogía, de darles claridad, desmitificando una serie de temas que cada grupo ha tratado de llevar ante la comunidad para desinformarlo. No, nosotros queremos ser muy amplios, muy objetivos, especialmente para que ustedes puedan tomar una gran decisión el 2 de octubre. Y porque tenemos la esperanza de que estas conversaciones y estos acuerdos aprobados nos corran la cortina de la inequidad. Es que este es el país más inequitativo del mundo, donde están los que lo tienen todo y los que no tienen nada. Y con la reforma rural integral se abre un espacio que a mí me parece muy interesante para que el campesino progrese, para que vivamos mejor, para que los productos que consumamos son nuestros productos, los que cultivan nuestros campesinos. Y pienso yo que correr esa cortina de la desigualdad vale la pena, de verdad que vale la pena. A ver, doña María, a raíz de lo que usted dice en este proceso de reconciliación, que es ese proceso de dejación de armas, también el país tiene que reconciliarse política, económica, socialmente, y una gran reconciliación que debe tener el país, y remacho mucho en esto, y es esa gran reconciliación con la naturaleza, esa gran reconciliación con el medio ambiente. Creemos que en este proceso de dejación de armas, el medio ambiente va a ganar, porque en la medida que la tierra
en un futuro, y ojalá no sea así, va a ser inviable, es decir, no vamos a tener agua, no vamos a tener, estos procesos de cambio climático son tremendos. Y esta guerra también ha puesto su roca en afectar el medio ambiente. Y sobre todo ahora en estos últimos tiempos donde la minería ilegal también ha sido un negocio rentable precisamente porque vender el oro se puede hacer en cualquier lugar sin tenerlo que esconder y mandar por un barco, un submarino a otro país, incluso en unos aviones. Eso también ha afectado bastante lo del medio ambiente precisamente en el país. Un dato solamente, en una semana que se ha cumplido después de este cese bilateral del fuego, no ha quedado ni una persona herida ni un muerto en conflictos entre las FARC y la fuerza pública, ningún tipo de combate. En 2010, en el mismo periodo de tiempo, del 29 de agosto al 4 de septiembre, 5 muertos y 6 personas heridas en combates con las fuerzas revolucionarias de Colombia, las FARC. Es un dato que sin duda muestra mucho de lo que hemos venido hablando acá. Pero ¿cuáles mejor son esos acuerdos a los que llegaron en La Habana? Yo creo que ustedes nos los pueden contar muy bien y vamos a ilustrarlos de pronto mencionando cada uno para posteriormente darle un enfoque puntual a cada uno de estos temas, que son los que vamos a estar desarrollando precisamente en estos especiales que van a estar todos los sábados a partir de las 6:45 de la tarde hasta el 1 de octubre, porque ya sabemos que el 2 de octubre es la elección por el plebiscito que vamos a adelantar en el país. A ver, Daniel, entre los acuerdos que se firmaron en La Paz y que falta que se dé el día el 26 del presente mes, sería la firma final en Cartagena por parte del presidente y el representante de la FARC de la firma de esos acuerdos. El primer acuerdo y más importante de ellos, y ya lo hacíamos, donde se genera el conflicto armado, es el campo. RRI, Reforma Rural Integral. Ahí hay unos puntos bien importantes que desarrollar, donde se crea el Fondo de Tierras para entregarle a los campesinos, porque ese es otro problema, nuestros campos están quedando sin gente. ¿Por qué? Porque el conflicto ha hecho que nuestros campesinos migren a los cordones de miseria de las ciudades. Es momento en que nuevamente esos campesinos regresen al campo y puedan hacer allí una vida digna. Tenemos también la revisión de las áreas de protección especial. Tenemos también la revisión de la legalización de predios donde hay colonos que tienen predios, lo están cultivando, lo están explotando, pero no tienen, digámoslo así, la escritura. Entonces es un compromiso también. Están los campos agropecuarios o campesinos donde hay concentración de campo para que haya una posibilidad de desarrollo agrícola en estos sectores, también una visión amplia en este sentido. Y otro elemento muy importante, en un periodo de 2 años, el Estado se compromete a rebajar en un 50% la pobreza de nuestros campesinos, posibilitándole tierra, tecnología, insumos, créditos y posibilitándole la acción de que en el campo se pueda vivir con dignidad y que nuestros campesinos entonces vean que el campo es una opción de vida. La reforma rural integral es muy amplia, supremamente amplia, pero interesantísima, y pienso que ahí es donde el gobierno tiene mayor compromiso. El común de la gente piensa que es que el compromiso solo es de las FARC. No. El compromiso grande del gobierno con la reforma rural integral y el costo que va a tener esa reforma, pero es lo que más va a beneficiar al pueblo colombiano, porque lo decía ya Nolasco, la entrega de tierras a campesinos que no tienen tierra. ¿Y de dónde van a salir? Esas tierras van a salir de los terrenos baldíos que tiene el país, que son millones de hectáreas baldías que no tienen dueño. Entonces se las van a entregar a campesinos sin tierra, a personas desplazadas, favoreciendo las zonas donde el conflicto hizo mayor daño, donde la gente está más afectada. Entonces sí se va a lograr reducir un poco la pobreza extrema del campesinado colombiano. Y precisamente la reforma rural integral también tiene muchos mitos urbanos que se han gestado en torno a este punto de los acuerdos finales en La Habana. Vamos a ver en este momento
cuáles mitos son los que tiene esta reforma integral rural. Falso. La reforma rural integral, al contrario, implica en primer lugar una presencia del Estado en el campo, para recuperar el campo, con inversiones, con justicia social. Es traer el campo nuevamente al desarrollo. Pero en segundo lugar, en efecto hay un fondo de tierras que busca dotar de tierra a los campesinos que no la tienen, pero se nutre de tierras de ilegales, jamás de expropiación arbitraria, y si hay que comprar tierra, se compra con dinero. Las normas no han sido cambiadas, todo se hace dentro del Estado de Derecho y de conformidad con las leyes vigentes. Desde el primer día en que nos sentamos con las FARC, quedó claro que aquí no están en juego ni el modelo político ni el modelo económico. Los acuerdos que hemos logrado en el tema rural y en el tema político están dentro de nuestra Constitución y de nuestro sistema económico. Aquí lo que hay son oportunidades de prosperidad, crecimiento e inversión con seguridad. Bueno, continuamos en estos especiales por la paz. Ahorita ahondábamos en el acuerdo puntual o en el tema del acuerdo de la reforma rural integral. Esbozábamos por encima de en lo que consiste precisamente esta reforma, y ahí podíamos observar uno de los mitos, que era que a los terratenientes grandes les iban a quitar su tierra para dividirla en estas personas, en los campesinos, víctimas y desmovilizados. Ya nos dimos cuenta que eso es totalmente falso, y que ahí doña Mariela también entró a contarnos que son unos terrenos baldíos los que se van a adecuar para que puedan tener una producción agrícola en este territorio. Porque es que si entráramos a quitarle la tierra a los que ya tienen tierra, sería atentar contra los derechos de los ciudadanos, y entonces estaríamos como tirando a un socialismo y riesgo. No, ese no es el objetivo. Las tierras que se van a entregar a los campesinos son los baldíos, además de tierras que han sido decomisadas a narcotraficantes y que están en extinción de dominio, solamente esas tierras. Sí, ahí está, lo dice doña Mariela bien claro, las áreas pues que no tienen dueño en el país, Claro. la legalización de títulos de tierras, las tierras que después de la revisión de estos tiempos de guerra ya hayan sido despojadas a los campesinos para volverlas a entregar a sus verdaderos dueños. Sin embargo, aunque aquí no está contemplado, yo sí me atrevería a hacer una afirmación, y es que Colombia, dentro de los procesos de la reforma rural integral, necesita avisorar hacia el futuro esa gran concentración de tierras en manos de muchos pocos. Sí. Tenemos que mirar que nuestra Constitución dice que las tierras, la propiedad privada en este país, por sobre todo debe cumplir una función social. ¿Y qué mayor función social podría cumplir la tierra que esté en manos de los pequeños campesinos, en manos de familias campesinas que produzcan el alimento para propios y extraños? Hay un dato, Daniel, muy importante, y es que en los actuales momentos el 60% de la comida que procede del campo es importada. ¿Habrá derecho a que Colombia llene eso teniendo los territorios propios para abastecernos y posiblemente para alimentar otras comunidades del mundo? Don Olasco, ¿cuáles son esos principales productos agrícolas que podríamos producir en Colombia y traemos de otros lugares? Daniel, nosotros fuimos autosuficientes en la producción de maíz. Estamos importando cantidades de maíz transgenético, además, que dicen algunos estudiosos que las arepitas que nos comemos, tan buenas, la arepita antioqueña tan rica, generalmente es hecha porque ese maíz transgenético, entre otras cosas, es importado al país con el único fin de producir alimentos para animales. Pero ese es el país que nos tocó, y el maíz lo utilizan pues para la arepita que tanto nos gusta. Fuimos, y tierras que estarían destinadas o que fueron cultivadas en maíz ya destinadas a la ganadería. Fuimos autosuficientes en cebada, en trigo, tenemos tierras propias para eso. Fuimos autosuficientes en sorgo, fuimos autosuficientes en arroz, fuimos no más aquí en Andes,
Recién llegado yo aquí veía cómo llegaban campesinos de Santa Rita y Santinés con las cargas de frijol, cargamento, donde don José Betancourt, de pronto pagado muy mal. Pero ¿por qué se perdió esa vocación agrícola? Precisamente por el abandono del Estado y no buscar unos mecanismos de mercadeo que están contemplados ahí en el Nuevo Orden, buscar unos mecanismos de mercadeo que le permita quitar los intermediarios y que el valor agregado le llegue directamente al campesino. Entonces ahí el Estado iba a hacer un gran esfuerzo para posibilitar que los campesinos, porque nosotros tenemos un problema, el monocultivo, que es el problema que tenemos. El monocultivo ha generado que muchos dueños de predios, los manejadores, ahora que entra la cosecha, tengan que venir al pueblo a llevar el plátano, a llevar toda la verdura, teniendo nosotros los espacios para eso, precisamente porque no se ha sabido valorar eso. Pienso que en el futuro tenemos que pensar en algunos otros elementos que nos permitan una verdadera reforma rural integral, sobre todo pensando en el autoabastecimiento de esos elementos necesarios para que los colombianos podamos tener una vida digna y sobre todo el pan coger, es decir, que tengamos la posibilidad de que todas las familias en Colombia tengan unos elementos mínimos de subsistencia y de sacar adelante sus hijos. Y algunos elementos de los que usted hace mención, don Nolasco, también los pudimos ver en la escasez de alimentos que se produjo a raíz del paro de transportadores. Eso se da en el marco de nuestro consumo interno, pero también era triste ver cómo al agricultor se le quedaban los productos en la finca porque no había sencillamente un transporte que pudiera transportarlo a la ciudad para poder ser distribuido. Y eso es solamente un ejemplo. Daniel, ahí lo que usted acaba de hablar, ahí en el pacto hay un compromiso de mejorar las vías terciarias, es de las vías que llegan al campo, de tal manera que los campesinos tengan vías por donde sacar sus productos, no a lomo de mula, como se hacía en otro lado, sino que realmente puedan llegar hasta sus predios, los camiones a recoger esa producción agrícola y llevarla a los centros de mercadeo y puedan obtener así unos buenos precios por sus productos. Daniel, es que se ha dicho siempre que sin campo no hay ciudad. Uno añora, los que tenemos añitos, añoramos la época en que todos los campesinos tenían allá el almacenamiento de maíz, de frijol, uno iba y encontraba la abundancia, había para la familia, para los vecinos, para traerle al pueblo a los amigos y para vender en la plaza de mercado. Y eran productos muy sanos, cultivados acá, no se necesitaba mayor esfuerzo para cultivarlos. Ahorita ya uno se come un platico de frijol y no saben a frijoles, no, es una cáscara dura, es un frijol de otra clase, de otras tierras, con otros elementos. Y entonces la reforma rural integral también contempla que cada parcela, cada finca tenga un pedazo de cultivos de pan coger, o sea que se asegure la alimentación de la familia y que no tenga el campesino que venir al pueblo lo que puede cultivar en su parcela. Lo que se conoce como seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Que también está incluida en la reforma rural integral, claro, que está en el marco de los acuerdos que se realizaron en La Habana. Eso es muy importante, como también es muy importante otro de los puntos que se tocan en esta reforma rural integral, que es la inclusión de la mujer en este trabajo del campo, pero no como la que está ahí al lado del señor llevando la obligación de los trabajadores, sino también como la mujer empresaria que puede coger o puede estar participando en estos territorios que se van a destinar precisamente a esta producción agrícola como una de las líderes dentro de estos espacios. Claro, y me parece lindo, me parece maravilloso que se haya pensado también en La Habana en la mujer. ¿Por qué? Porque es que las mujeres culturalmente nos hemos considerado apenas como las ayudantes del esposo. En las fincas la mujer es la que alimenta a los trabajadores, la que hace las labores domésticas solamente. Ahorita tenemos las mujeres empresarias, las mujeres que tienen finca, que son capaces de manejarla ellas solas, que se han preparado, que se han capacitado. De hecho vemos ya mujeres en la cooperativa de capicultores, mujeres que emprendedoras. Entonces qué rico volcar la atención
atención que el Estado haya pensado en las mujeres, que también, aparte de las labores domésticas, también podemos aportarle al país económicamente. A ver, doña Mariela Daniel, es que el país tiene una deuda histórica con la mujer campesina. Claro. Es que si miramos el marco de esta gran violencia, ¿quiénes han llevado, quiénes han sopesado sobre sus hombros esta guerra? La mujer. Porque la mujer campesina le ha tocado ver desaparecer a sus compañeros, a sus hijos, a sus padres, a sus familiares más cercanos, en la forma más sin misericordia. Entonces es un deber del Estado mirar a la mujer campesina y devolverle todo ese sufrimiento a la que ella ha sido sometida, capacitándola, llevándola a la posibilidad de que sea mujer, cabeza de familia, pero con unas condiciones dignas de acabar de sopesar los pesos de esa familia, porque a la mujer campesina, doña Mariela, le ha tocado muy duro, le ha tocado por la visión precisamente del machismo que tenemos en nuestra comunidad y la comunidad campesina, así que más, pero a la vez por esa gran violencia que la ha afectado, además de la violencia intrafamiliar a la que ha sido sometida, es la violencia de afuera, de los paracos, de la guerrilla, hasta de las mismas fuerzas públicas. Ahí ha sido violentada la mujer, como lo hemos visto a través de la historia en nuestro país. Y es que a uno se le entristece el alma y uno dice, por Dios, cuando uno ve mujeres ante cámaras de televisión diciendo, a mí me asesinaron mi esposo, a mí me asesinaron mis 2 hijos y yo tuve que dejar la tierrita y estoy por aquí viviendo en un cambuche, en una pieza con un baño. Eso es muy triste. Entonces qué bueno que el gobierno diga a estas mujeres que la guerra las dejó solas, pero que tuvieron algún día tierra, les entreguen sus tierras, si no las que eran otras tierras, pero que tengan donde volver a vivir plenamente, porque es que la mujer que ha vivido en el campo, que ha vivido las labores del campo, no se acomoda muy fácil a la vida de la ciudad. Bueno, el tiempo en televisión es supremamente corto, estamos próximos a finalizar nuestro primer especial en torno a la paz, pero se nos quedan todavía algunos temas pendientes. Vamos a tratarlos de abordar rápidamente, aunque son muy importantes y puede que nos extendamos un poco en algunos. Salud y educación en el campo. Pues los dos temas en sí son bastante álgidos porque garantizar el derecho, la educación y la salud son derechos fundamentales de todas las personas, pero en el campo especialmente se ha visto que se olvida o se deja el acceso a salud en la zona rural es muy complicada, prácticamente habría que desplazar las personas a un casco poblacional que no siempre en los corregimientos está un centro de salud y menos disponible las 24 horas para atender alguna urgencia. Bueno, este también está incluido ahí en esa reforma rural integral. ¿Qué podemos contar sobre estos dos aspectos? Claro que están incluidos los dos temas, la salud y la educación. Yo me voy a ir por la educación primero. En el campo de la educación se ha cometido un grave error y es pensar que al campesino hay que llevarlo a la ciudad a estudiar. Y como se fue a estudiar a la ciudad, allá se quedó. Y entonces el campo se va quedando solo. Se va a implementar programas educativos tendientes a que el joven campesino se prepare técnicamente para vivir en su tierra, preparado y capacitado, y así la producción agrícola va a ser muchísimo mejor. Los programas educativos van a tender entonces a mejorar esa situación. Se va a llevar la educación a todo y con tecnología al campo en general. Más o menos es como lo que contempla la reforma rural integral Nolasco. Sí, a ver, doña Mariela, aquí hay varios elementos que tocar respecto a la educación. En primera instancia, se ha subvalorado tanto el campo que los campesinos ya de mayor edad simplemente pretenden que sus hijos vayan a la ciudad a formarse, pero vea, mijo, para que no venga a sufrir lo que yo he sufrido labrando en el campo. Entonces ya se cambia la visión. Los países desarrollados han tenido una visión sobre el campo y donde la gente del campo son profesionales, ingenieros agrícolas y ambientales y de todo tipo, pero han hecho del campo una posibilidad de vida digna para eso. Entonces hay que retomar nuevamente ese espacio, que la educación de los campesinos sea pertinente para el campo
y tenga la opción de un gran desarrollo en este sentido. Entonces ahí sí queda bien contemplado, es un deber que el Estado debía haber tenido, pero se reafirma aquí en este convenio. Daniel, el otro tema bien álgido, doña Mariela, es el tema de la salud. La problemática de salud en el país en general es un problema grave que hay que tener en cuenta. Una reforma, el Estado tendrá que mirar con claridad qué se debe hacer frente al negocio en que convirtieron la salud del país. Y la salud no puede ser un negocio. Con las EPS. Eso. Bien lo decía Daniel, si muchas personas que viven en los cascos urbanos, donde tienen las EPS entre comillas, lo digo entre comillas es porque son las EPS, son las negociadoras, y ellas siempre, menos mal que ahora el Ministerio de Salud ha hecho una reforma y quitó esos benditos comités técnicos donde iban la droga que ponían los médicos y a mirar si ellos la autorizaban, si era muy costosa, entonces decía que no, que entonces las EPS han buscado siempre que tengan mayor rentabilidad. Entonces en este sentido de la salud es oportuno, es bueno que el campesino, lo más cerca que le sea posible, pues es imposible que en cada veredita haya un centro de alta tecnología, alto desarrollo en salud, pero al menos que si tiene la posibilidad de desplazarse a la cabecera, que cuando llegue sea remitido oportunamente al centro donde lo van a atender, que no tengamos que ver pues la gran cantidad de muertes en desplazamiento o sin atención en salud. Pensamos que ahí hay un elemento demasiado importante para que el campo pueda ser nuevamente habitado por los campesinos, que son los que deben estar allí. Y que el campesino vuelva a disfrutar de su vida en el campo. Es que vivir en el campo es un regalo, y el campesino ya no disfruta de vivir en el campo porque la inseguridad lo llevó a buscar otras opciones y a dejar la tierra vacía. Bueno, ahí muy bien lo decía don Nolasco, esto como conclusión nos deja que es un conjunto de elementos que nos posibilitan tener al menos una armonía para poder vivir bien, como si bien lo expresaba don Nolasco, es muy difícil por el tema de costos tener un centro de salud en cada corregimiento. Sí se puede realizar unas vías, si se tienen unas vías mejor en excelentes condiciones, el desplazamiento de una persona que tenga alguna dificultad de salud puede ser mucho más ágil para llegar a un casco poblacional. Estamos llegando al final de este primer especial. ¿Qué dato adicional, qué podemos decir para cerrar este tema de la reforma rural integral que hemos abordado precisamente en este primer espacio? Yo quiero cerrar con una frase, con una reflexión. El gobierno colombiano va a tener que hacer todo lo que no ha hecho en todos estos años de guerra, porque es que la Constitución colombiana es muy bonita, y si uno la estudia bien y la aplica, viviríamos todos felices. Pero el descuido del gobierno nacional ha llevado a que las cosas estén como están. El reto, el gran reto es para las FARC, pero muy especialmente para el gobierno colombiano. Sí, en términos generales es eso. Consideramos de que lo que hay consignado en estos acuerdos, y bien lo ratifica doña Mariela, lo que no se ha hecho en estos 52 años de guerra por el campo, se consigna aquí. Miremos los territorios nacionales, el abandono en el que ha estado, que han sido centros y focos de estos grupos guerrilleros. Entonces es pegar una mirada al campo. Y nosotros desde las áreas urbanas, desde la cotidianidad de los citadinos, tenemos que pensar también en que tenemos una deuda con el campo, tanto desde el Estado como todos y cada uno de los ciudadanos colombianos. Tenemos unas conclusiones. La tierra recupera su valor. La inclusión de la mujer en el campo es un deber, pues va a ser algo fundamental para estos procesos o estos acuerdos de paz que se van a dar. Y hay que hacer precisamente un hincapié en la preparación de los jóvenes que están en el campo para que nunca o en ningún momento piensen en irse a las ciudades, sino que tecnifiquen y vuelvan su propia tierra algo más, con mayor productividad. Son algunos de los aspectos que hemos abordado precisamente en este especial por la paz que AUPAN realiza en compañía de doña Mariela Bolívar y don Nolasco Gómez, a quienes les agradecemos enormemente por habernos acompañado en este primer especial. Doña Mariela, muchas gracias. Ha sido con mucho gusto, esperamos que sea de mucho valor para la ciudadanía. Don Nolasco, muchas gracias. Sí, Daniela, a ustedes mil gracias por permitirnos llevarle a la comunidad toda esta información, y a la comunidad esperamos que recojan todos estos elementicos que aquí debatimos por el bien y puedan tomar una gran decisión para el próximo 2 de octubre.
Televidentes, de esta manera llegamos al final de estos especiales AUPAN por la Paz, que esperamos sean de mucha utilidad para que usted decida de manera consciente si vota sí o vota no en el plebiscito que se realizará el 2 de octubre. De esta manera llegamos al final. Una feliz noche para todos. AUPAN, la televisión de los andinos.